Hola, esta es la segunda parte de la introducción a la trigonometría y vamos a continuar resolviendo los ejercicios que dejamos pendientes en la primera parte. Seguimos con el ejemplo número 7. Dice, ¿cuántos metros debe recorrer un automóvil para ascender 5 metros si la carretera tiene una inclinación de 10 grados con respecto al plano horizontal? Si hacemos el dibujo para entender bien la situación, hay un plano horizontal y una carretera que se va elevando, por la cual va a ir transitando un vehículo y tiene un ángulo de 10 grados. Y entonces hay que determinar, cuánta distancia debe recorrer sobre esta línea inclinada para llegar y tener una elevación de 5 metros. Entonces, tenemos las distintas razones trigonométricas. ¿Cuál nos puede ayudar en esta situación? Si vemos el triángulo que aquí se forma, la distancia que tenemos que calcular viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo y la altura es el cateto opuesto al ángulo de 10 grados. Entonces, de estas tres razones, la que relaciona al cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces vamos a utilizar el seno, en este caso, del ángulo de 10 grados. El cateto opuesto es entonces esta altura de 5 y la hipotenusa es lo que queremos saber, mide alguna x. Entonces, si despejamos, el x pasa a multiplicar al seno de 10 grados y luego seno pasa a dividir. Sería entonces 5 entre seno de 10 grados. Si usamos la calculadora o la computadora, seno de 10 grados es aproximadamente 0.17. Si dividimos 5 entre esta cantidad nos va a dar 28.79. Quiere decir que el auto tiene que andar 28.79 metros sobre esta línea inclinada para alcanzar una altura de 5 metros. Vemos el ejemplo 8. Dice, el ángulo de elevación de la cima de una torre es 22 grados. O sea, tenemos aquí la torre, tenemos la línea horizontal y el ángulo de elevación desde algún punto A es entonces de 22 grados. Si caminamos 12 metros hacia la torre, el ángulo de elevación será de 45 grados. Entonces nos movemos 12 metros hacia un punto B y desde este punto B observamos la parte más alta de la torre, pero ahora con un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Muy bien, entonces en este problema tenemos dos triángulos. Tenemos este triángulo que empieza en el punto B, que tiene entonces un ángulo de 45 grados. Hay un punto, llamémoslo C, que es la base de la torre, y un punto D, que es el punto más alto de la torre. Y queremos saber entonces la distancia del punto C al punto D, llamémosla H, que es la altura. La distancia desde este punto B hasta la base de la torre será una distancia X, que tampoco conocemos. Entonces, con respecto a este triángulo BCD, tenemos que la tangente de 45 grados sería igual a la altura, que es el cateto opuesto, que mide H, entre la distancia del cateto BC, que mide X. Ahora tenemos este segundo triángulo que hemos pintado de anaranjado, que es el triángulo ACD. En este triángulo nosotros tenemos que hay un cateto opuesto y también hay un cateto adyacente, así es que también podemos usar la razón de tangente. La tangente de 22 grados de este ángulo de 22 grados será igual a la altura H, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. El cateto adyacente hay una parte que ya sabemos que mide 12 metros, que es la distancia del punto A al punto B, y del punto B al punto C mide alguna cantidad X. Así es que entonces tenemos que la distancia total es de X más 12. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es que tangente de 45 es igual a H sobre X. Y la segunda ecuación es que tangente de 22 es igual a H entre X más 12. Bueno, les recomendamos también ver nuestro video sobre sistemas de ecuaciones. Y vamos a resolver aquí por el método de sustitución.
Entonces en la ecuación número 1 vamos a despejar x. Entonces tenemos que x pasa a multiplicar a la tangente, luego tangente pasa a dividir, tangente de 45. La tangente de 45 es igual a 1, así es que entonces obtenemos aquí h entre 1, que sería igual a h. Ahora vamos a sustituir en la ecuación 2. Tangente de 22 es igual a h entre h más 12. Ya no sería entre x más 12, porque la x, según lo que despejamos anteriormente, vale igual a h. Entonces ahora despejamos esto. Tangente de 22 grados es igual a 0.404. Entonces ahora el h más 12 que divide pasa a multiplicar al 0.404. Esto igual a h. Aplicando la propiedad distributiva, 0.404 por h más 0.404 por 12, que es 4.848. Esto igual a h. Luego el h que está del lado derecho pasa a restar. Entonces ahora restamos 0.404 menos 1 es menos 0.596, que pasa a dividir. Menos entre menos da más y esta división nos da 8.14. Es decir, que la altura de esta torre es de 8.14 metros. De una vez sabemos que la distancia x es de 8.14 metros y por lo tanto toda la distancia desde el punto A hasta la base de la torre será de 20.14. Muy bien, vamos a este otro problema. Dice, calcule el lado y la apotema de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 5 centímetros. Entonces ahí lo que tenemos es esto. Vemos una circunferencia que en este caso hemos pintado celeste y el pentágono regular inscrito en esta circunferencia que hemos pintado en color morado. Tenemos el centro y el radio, que en este caso dice que mide 5. Supongamos aquí llega a un punto A. El mismo radio podríamos trazarlo hacia un punto B y mide exactamente también 5. Y acá, desde el centro hasta un punto C, esta sería la apotema. Queremos calcular entonces la distancia desde A hasta B, que es el lado del pentágono, y queremos calcular la distancia de O a C, que es la apotema. Ahora tenemos la medida del ángulo que se forma en el centro, que sería el ángulo AOB. ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, sabemos que toda la circunferencia mide 360 grados y tenemos 5 lados, por lo tanto esto sería 72 grados. Entonces sabemos que este ángulo AOB mide 72 grados. Ahora podemos formar aquí un triángulo rectángulo que sería el triángulo AOC. ¿Cuánto mide este ángulo AOC? Mediría la mitad de 72, o sea, mide 36. Lo que queremos es llegar a un triángulo rectángulo porque en un triángulo rectángulo nosotros podemos aplicar las razones trigonométricas. Y ya aquí tenemos el triángulo rectángulo. El lado AC, que sería la mitad del lado AB, va a medir una distancia X. Y entonces podemos averiguarlo porque conocemos la hipotenusa de ese triángulo y conocemos su cateto opuesto al ángulo de 36. Entonces podemos aplicar el seno. El seno, que sería igual el seno de 36 grados, igual al cateto opuesto, X, entre la hipotenusa 5. Vamos a despejar aquí. El 5 pasa a multiplicar al seno de 36. Seno de 36, que es 0.588, y esto nos da entonces que X es 2.94. Esa es la medida del triángulo rectángulo. Ahora el lado sería el doble, que sería 5.88. Así que ya tenemos entonces la primera parte. Ya tenemos el lado del pentágono. Ahora lo que queremos es calcular la apotema. Para calcular la apotema vamos a llamarla Y. Sería entonces este lado OC, que vendría a ser el cateto adyacente. Entonces cateto adyacente e hipotenusa usamos coseno. Usaríamos el coseno de 36, que sería Y entre 5, que es la hipotenusa. Despejando, el 5 pasa a multiplicar al coseno de 36.
coseno de 36 es 0.809, que multiplicado por 5 nos da 4.05. Es decir, la apotema mide 4.05 centímetros. Vamos al 10º ejemplo. Dice, hallar la altura de la montaña. Tenemos esta montaña y tenemos la siguiente información. Hay un punto A desde el cual se logra observar la montaña hasta un punto C, que es el punto más alto de la montaña, con un ángulo de elevación de 30 grados. Y hay un punto B, digamos desde un avión, desde el cual se logra observar ese mismo punto C, el punto más alto de la montaña, con un ángulo de depresión de 45 grados. Y sabemos que ese avión está a 4.000 metros de altura. Lo que queremos nosotros saber es cuánto es la altura de la montaña. Muy bien, entonces con esta información podemos empezar a trabajar. Muy bien, formamos entonces un triángulo rectángulo aquí. En este triángulo rectángulo veamos cuánto miden los ángulos. Marquemos entonces un punto D acá. Tenemos este triángulo BCD. Entonces sabemos lo siguiente. Desde el punto A hasta el punto B hay 4.000 metros. Pero desde el punto A hasta el punto D lo que tenemos es la misma altura de la montaña. Mide H. Por lo tanto, desde D hasta B tenemos 4.000 metros menos H. 4.000 metros por encima de la altura de la montaña. Además, tenemos la distancia desde el punto C hasta el punto D que mide X. Y tenemos el ángulo de 45 grados que se marca igual acá usando como vértice AC. Entonces, tenemos un cateto opuesto y un cateto adyacente. Podemos nosotros acá usar la tangente. Tangente de 45, que es igual entonces a 4.000 menos H entre X. Ahora marcamos en anaranjado este otro triángulo. Sería este triángulo, marquemos el punto E aquí en la base de la montaña. Es entonces un triángulo ACE. En este triángulo tenemos entonces que se marca como cateto adyacente la misma distancia X. Y tenemos como cateto opuesto al ángulo de 30 la misma altura. Entonces acá también podemos usar la tangente de 30 grados, que sería igual al cateto opuesto, H, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es X. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos un sistema de ecuaciones, compuesto entonces por una primera ecuación, que es tangente de 45 igual a 4.000 menos H sobre X, y una segunda ecuación, que es tangente de 30 igual a H entre X, y que la podemos resolver de modo similar. Entonces vamos a despejar X en la ecuación 2, que es más sencilla. Entonces X pasa a multiplicar y luego la tangente de 30 pasa a dividir. La tangente de 30 equivale a 1 entre la raíz de 3. Entonces tenemos H entre 1 sobre raíz de 3, que sería lo mismo que H por raíz de 3. Ahora vamos a sustituir este X en la ecuación número 1, que sería tangente de 45 igual a 4.000 menos H entre X, y X, ya lo despejamos, es lo mismo que H sobre raíz de 3. Tangente de 45 vale 1, igual a 4.000 menos H entre X, que es H sobre raíz de 3. El H sobre raíz de 3 pasa a multiplicar al 1, igual a 4.000 menos H. El H que resta del lado derecho pasa a sumar. Aquí tendríamos que sacamos a factor común H por raíz de 3 más 1, igual a 4.000. Y luego el raíz de 3 más 1 pasa a dividir, y esto es 1464.1. Entonces quiere decir que la montaña tiene una altura de 1464.1 metros. Si estamos en el punto A o bien en el B, estamos horizontalmente a una distancia de 2535.9 metros. Muchas gracias por su atención. Espero que este video le haya sido de mucha utilidad, y si así ha sido, dele me gusta y por favor comparta el video, suscríbase al canal de YouTube y suscríbase a nuestro Facebook. Visite Aula de Economía y nuevamente gracias.